Vamos a dar el pase ahora a nuestro amigo Luis Aníbal Sototoro, que está conectado desde Chaitén. Nuestro amigo de Chaitén hoy día también ahí preparó unas cositas para todos nosotros, así que gracias a Luis por haber aceptado y haberte sumado a este conversatorio Zoom. No, el agradecido soy yo en realidad. Y qué bueno no haber hecho el loco buscando relatos de escritores universales y haberme quedado acá en este territorio eh, y contarles alguna historia de acá. Qué bueno. Eh, yo sabes que me quedo dando vuelta tu reflexión en torno a por qué nos gustan tanto las historias de terror. Yo creo que vivimos en una sociedad que le da la espalda a la muerte, ¿cierto? Y que quizás la función, estos relatos cumplen una especie de función pedagógica en cuanto a que nos ayudan a través de los relatos, aproximarnos a ella sin riesgos, sin grandes riesgos, pasar miedo, sentir la proximidad de la muerte, pero sin que nos toque. A lo mejor a lo mejor esa es la explicación de por qué nos gusta el terror de los relatos, historiar, historiar con la barca sin que nos llegue finalmente su zarpazo final. Puede ser eso. Yo en realidad quería un poco explicarles dónde estaba Chaitén, porque no tengo idea si lo ubican bien en el mapa. Había tirado un par de diapositivas en un PPT, pero yo soy ñurdo en esta cuestión del Zoom, recién me estoy asomando, le pego poco a este asunto y me cuesta incluso comunicarme, no sé si me están escuchando, no, etcétera. Sí, sí, se escucha. Yo por lo Me menos lo escucho. provoca una cuestión extraña, pero a ver, vamos a tratar de salir adelante. Vivo en Chaitén entonces, frente a Chiloé, que ese es un dato importante para el relato, frente a Chiloé, pero por el continente. A este territorio se le llamaba en los siglos XIX, 20, principios del 20, Chiloé continental. ¿Ya? Bien, de ahí llegaron las primeras familias a ocupar el territorio, a iniciar el proceso de poblamiento. ¿Ya? Fueron 3 familias chilotas las que llegaron a principios del siglo XX. Y con ellos, con esa familia chilota, llegó toda la cultura de Chiloé, toda la cultura de las islas. Sus formas de trabajar, sus formas de hablar, en su espiritualidad, toda su cultura, que es riquísima. Y también llegó con ella sus monstruos. Llegaron unas figuras terribles, de las cuales supongo que ustedes han oído hablar. El Caleuche, el Trauco, la Fiura, el Camagüeto, el Basilisco y otra serie de seres monstruosos que habitan en este territorio. Y digo habitan porque es una verdad que habitan. Cuando tú te desplazas a los sectores rurales y hablas con gente mayor, te van a contar que vieron el Caleuche. Se encontraron con el basilisco debajo de su casa y vieron a un personaje del cual les voy a hablar hoy día, que es el brujo. El brujo tiene una presencia súper potente en estas personas, las personas que viven en los sectores rurales. Quizás en la ciudad no tanto, pero en, los, en, los, en los sectores más apartados de la comuna, que tuvieron este influjo chilote potente, la primera fuente de identidad, los chilotes. Después viene lo patagón, ¿ya? Porque somos una mezcla. Pero en los chilotes está muy presente toda la imaginería de la isla. Y ahí súper pesada la figura de los brujos.
Los brujos están en Chiloé desde hace cientos de años. Incluso tenían sociedades. Una sociedad súper importante fue la Recta Provincia, o la mayoría. Una especie de asociación para solucionar problemas, entre comillas, jurídicos de manera irregular. Cuando había problemas de herencia, aparecía esta asociación y solucionaba los temas. Cuando había un desacuerdo entre vecinos. La mayor parte de la gente que participaba de esa asociación ilícita eran brujos. Eran brujos. Y tanto fue el problema que causaron, porque de repente había que eliminar a alguien que se estaba pasando de vivo o que no había pagado lo que la Recta Provincia le había fijado como tributo, que se produjeron hacia el final del siglo XIX muchos crímenes horrendos. Yo no sé si van a poder ver el título de este libro o está vuelto. Juicio a los brujos de Chiloé. En 1880, un juez, un intendente, pidió a la justicia que llevara a juicio a los brujos que estaban causando enormes estragos en Chiloé. Y bueno, y fueron condenados algunos, no por mucho tiempo, pero fueron condenados, y ahí hay una serie de hechos históricos que no voy a entrar en eso, pero que son súper interesantes de lo que ocurrió con esos brujos, en un tiempo en donde Chiloé ni siquiera se sentía parte de Chile. Estábamos casi empezando la Guerra del Pacífico. Andaba el Estado chileno buscando reclutar gente, y muchos de esa gente, asociada a la brujería, también huyó. Huyó y esa es una de las teorías, porque hay un archipiélago que se llama Desertores en la comuna de Chaitén. Los desertores, brujos que se escondieron y desertaron de la obligación que trataba de imponer el Estado chileno a los chilotes e ir a pelear por un país que no consideraban todavía era el suyo. Recuerden que Chiloé fue el último bastión de la corona española. ¿Ya? Entonces ellos se sentían más fieles al rey que a las autoridades chilenas. Bien, entonces les voy a leer un cuento de brujos. Un cuento de brujos que me contó un alumno de educación de adultos. Y dice así. En la década de 1940, en la década del 40 más bien, cuando nuestro pueblo estaba recién poblándose, sucedió la siguiente historia. Cuando comenzaba la primavera, un vecino de Chaitén Viejo, que es el lugar donde llegaron los primeros habitantes de Chiloé y después se desplazaron hacia lo que es Chaitén ahora, cuando recién comenzaba la primavera, un vecino de Chaitén Viejo vino a visitar a un viejo amigo suyo, aprovechando que los días se hacían más largos y el tiempo también era más benévolo. Caminaba por la orilla del mar y era ya bien avanzada la tarde. De pronto, vio avanzar velozmente desde el horizonte unas luces, que en un par de segundos ya se perdían en una arboleda cercana. Su curiosidad pudo más que el temor y se acercó sigilosamente. Asomándose por entre los árboles, pudo darse cuenta que las luces ya no estaban. Solo había un pequeño grupo de hombres hablando animadamente. No pudo reconocer a ninguno de ellos. Tampoco al que parecía dirigir la reunión, pues le daba la espalda. Aguzó el oído y pudo entender que algo estaban planeando. Sí, preparaban una fiesta. Una fiesta para esa misma noche, una fiesta con asado.
Pero no era un asado cualquiera. Lo que se comerían esa noche iba a ser una guagua, un pequeño niño. Horrorizado, estaba a punto de salir arrancando cuando el que parecía liderar la reunión pronunció el nombre de la víctima. El terror se mezcló ahora con asombro. La guagua era hija del amigo que iba precisamente a visitar. Sin esperar nada más, corrió y corrió hasta la casa de aquel. Apenas pudo recuperar el aliento, relató a la familia lo que acababa de oír. Los gritos, llantos y maldiciones dieron paso a la racionalidad y prepararon entre todos lo que consideraron que era la mejor estrategia para defenderse. A los pocos minutos oyeron fuertes golpes en la puerta. Asustados, la abrieron, pero ¡uf! ¡Qué alivio! Allí estaba la amable figura del mejor amigo del dueño de casa. Lo invitaron, pues, a pasar con la clara intención de contarle lo que pronto sucedería. Pero ¿cuál sería la sorpresa cuando, por más que lo intentaba, este gran amigo no podía entrar a la vivienda? Entonces se dieron cuenta de la terrible verdad. Ese hombre amable formaba parte del grupo de brujos que preparaba la siniestra comilona. La cruz de alfileres que habían colocado disimuladamente en el umbral impidió que éste accediera al interior y delató a este ser maligno, quien, al verse descubierto, huyó rápidamente. Los días y noches que siguieron fueron una auténtica pesadilla para la familia. Sentían gritos desgarradores, acompañados de fuertes golpes en las paredes y en el techo de la casa. Solo cuando el brujo que había sido descubierto murió, la vida finalmente volvió a la normalidad. Esa es la historia del brujo que quería contarles hoy. ¡Wow! Estaba Los fuerte. brujos, buena, fuerte la historia. ¡Wow! El brujo es un personaje que parece ser que está en varias partes de Chile. Sí. La historia de la recta provincia, que me imagino que está relacionada un poco con estos brujos Sí. del sur, Sí. es una historia Era una fantástica. Es una institución. Una institución formada por brujos que impartían justicia en Chiloé. Exactamente. Pero en base al abuso, al chantaje, a través del miedo y del crimen también, del robo, del crimen. Claro. Por eso lo llevaron a juicio. Este librito de Mauricio Marino y Cipriano Osorio lo cuenta bien. ¿Puedes levantar un poco más el libro para...? Sí, la portada. Un poquito más Ahí arriba. está. Un poco más arriba. Ahí, ahí, no tan arriba. Juicio Ahí está, a los ya. brujos de Chiloé. Perfecto. Ahí está. Te iba a preguntar algo, Luis, respecto al brujo. El ¿Ya? brujo, porque en el cuento que tú leíste, dice ahí que el brujo no pudo entrar al lugar porque había una cruz de alfileres. ¿Cierto? Que era como una especie como de amuleto de protección. Con eso se impedía. Entonces, yo sé que existe una forma de identificar, si tú estás en una reunión con un grupo de personas, hay una forma de identificar quién es el brujo, o si hay un brujo presente, que me parece Mira, que es como tirando algo al fuego. ¿Me podrías perfecto. hablar de eso? Sí, bueno, hay varias formas de identificarlo. Yo si tuviera que jugarme porque alguno de ustedes es brujo, yo diría que tú, David, eres brujo. Y te digo al tiro por qué. ¿Por qué? Porque resulta
que los brujos esconden su identidad, generalmente con cuellos subidos o bufandas. ¿Por qué? Porque tienen en el cuello suelen tener una marca que los identifica, ¿ya? Como primera cosa, eso. Así que cuidado con David, ¿eh? Cuidado. No me miren, no me miren. Bueno, y hacer la contra a los brujos, bueno, las cruces es típico, ¿no? La sal, el uso de la sal es también un recurso bien utilizado, hacer cruces con sal. Esconder la escoba detrás de la puerta, que eso después se traspasa al resto de la sociedad chilena cuando uno no quiere que la visita se quede mucho rato, coloca ahí la escoba y sucede. El humo del canelo les hace muy mal a estos gallos. Cuando los descubren, lo que le pasó a este brujo de acá, cuando los descubren, al poco tiempo se mueren. Sí. El ser descubierto significa la muerte. La muerte de los tipos. Aquí vemos también otro elemento que es típico del brujo chilote, que es el uso del macuñ. El macuñ se lo entregan. El macuñ es un chaleco que tiene la parte de adelante nomás, el espaldar no lo tiene, está amarrado así nomás, y está hecho con pellejo, cuero de un difunto. Algunos dicen que tiene que ser de una mujer que murió virgen. Es difícil eso, pero puede ocurrir, ¿ya? Entonces, con ese macuñ lo impregnan de aceite humano, y eso, cuando se acaba el rito de iniciación y el maestro dice, tú estás apto para ser brujo, los ritos de iniciación son horribles para los brujos en Chiloé. Cuando él lo supera, el maestro le entrega el macuñ y con ese aceite humano, él, bueno, es capaz de volar y le da una luminosidad. Por eso en el relato decía que él vio 3 luces venir de las islas, ¿cierto? Y que desaparecieron en el bosque que había ahí. Era seguramente los brujos llegando desde Chiloé o desde desertores a participar de la fiesta. Interesante. ¿Sabes qué quería comentarte algo, Luis? Que tú mencionaste, cierto, que como varios seres mitológicos que pertenecen ahí al territorio, como el Caleuche, el Trauco, la Fiura, que son como los más populares, pero hay uno que se repite aquí, que es de allá y que se repite aquí en la cuarta región, porque no olvidemos que aquí en la cuarta región existe un lugar que se llama Salamanca. Y en Salamanca existe la famosa Cueva de los Brujos de Salamanca. Entonces, lo que se señala a la gente del sector es que en esa cueva habría un imbunche. Y yo tengo entendido que el portero el portero, y el imbunche parece ser que es una palabra que es de allá, pues chilota. Y el es huilliche. ¿Podrías contarnos un poco eso, qué es lo que es un imbunche? Para sí, que no sabe. Bueno, el imbunche es elegido muy niño y lo someten a toda clase de torturas. Le quiebran los huesos, lo deforman completamente. Tiene un pie pegado a la espalda, para empezar, ¿ya? Es un monstruo realmente horripilante. Y él está a cargo de la entrada de la cueva de Kikaví. Kikaví es un lugar que queda cerca de Kemchi. Y es allí donde donde funciona la mayoría, que es ese consejo de brujos, muy importante. Y él es el que da el paso, en realidad. Imagínate, de entrada, un ser tan creo que comen carne humana, se alimentan de Exacto. carne humana.
Son, Sí. son bebés que se alimentaron de pequeños de carne humana. Aquí la Katia por el chat escribe que ella dice que la cueva de Salamanca, lo que ella tiene entendido, que la cueva de Salamanca conecta con Chiloé. Con Picaví. Qué buena. Porque justamente con lo que ella dice, yo había también leído por ahí en algunos textos, que hay diferentes cuevas a lo largo de Chile y que habría un Chile subterráneo que se conectaría por estas cuevas y ese sería un lugar, un territorio de brujos. Pero un Chile subterráneo que, no sé, porque esta misma cueva de Salamanca, ¿cierto? Conectaría con Chiloé y con otras más, donde habrían imbunches que son estos niños que protectores o que cuidan las entradas. Porque también está esa historia de la persona que ingresa a la cueva de brujos, invitado por un brujo, porque tampoco uno puede llegar y entrar. O sea, te tiene que llevar a alguien llevar. Y te invitan a esta cena donde tú puedes conocer una mesa que está llena de manjares y donde el servicio con el cual tú te alimentas es de oro. Pero una vez que tú tratas de robarte un tenedor, una cuchara de oro, al despertar en tu casa o al despertar al otro día después de la borrachera, te revisan los bolsillos y lo que tienes son huesos o palos. Claro. Y otro dato importante es que tú entras en contacto con un brujo o entras a la cueva o subes al Caleuche, que también está tripulado por brujos, y apenas termina el viaje, tú te olvidas. Una amnesia total. Nada recuerdas. Eso. Ronda de preguntas para Luis Aníbal, a nuestros participantes. Yo quería agregar, me parece interesante, yo estuve en Chiloé el verano, antes del COVID, arranqué, ¿ya? Y bueno, yo estuve en Chiloé y había un museo mitológico, ¿cierto? Hay un museo mitológico en la entradita de Chiloé que es paso obligado a muchos turistas. Yo tomé un tour y me llevaron hasta ahí, pero después yo me mandé sola y hablaban de este tema. Y la gente se cree mucho en este mundo de los brujos. Y personas, las lugareñas de allá lo cuentan así como tú lo estabas contando recién. Entonces cuentan la historia como que estuvieran pasando siempre, no solamente que fueran como historias pasadas, que pasaban, no, siempre están. Es como que ellos lo viven todos los días, lo han visto recién. Yo hablaba con lugareños en Chiloé, gente que uno se sienta a comer y conversa así, y ellos me contaban, no, es que yo anoche lo vi, no, es que ayer lo sentí, y decía, oh, me decía, pero ¿cómo esas cosas aquí, señora? Y usted no le da miedo. ¿Qué se No. fumó? Dice. Claro, y usted no le da miedo, decía yo arranco de aquí. No, me decía, eso es natural. Y yo le decía, oye, pero sí. Pero, y en Bolivia hay Marcela, que fue a Bolivia también, puede decir lo mismo que yo, hay una calle que se llama la calle de los Brujos, y es lo mismo que Chiloé, po. Tiene que haber una conexión por ahí, donde hacen la calle de los brujos, donde hacen brujería, pues. Tú sabes que en el mundo de los brujos, así como los brujos de Chiloé, hay magia blanca y magia negra, pues. Igual que todos los brujos, ¿no? ¿Sí o no, por ahí? Y hay una calle que está especializada en hacer magia negra que se llama la calle de los brujos y que sarcásticamente está al lado de una catedral. ¿Ya? Está al lado ¿sí? Ha sido la catedral, el monumento nacional que tiene La Paz. Y uno entra ahí, venden animales disecados. Marcela, no sé si entró la Marcela. ¿Entraste tú, Marcela, a la calle o no? ¿O arrancaste también? Yo creo que, no sé si la Marcela entró, pero yo entré de zapa nomás. Hay que estar con cosas. Igual que allá en Chiloé, y a sentarme con la gente a puro escuchar de zapa nomás. Ya, Historia. ¿Algo iba a decir, Marcela? ¿Ibas Sí. a decir algo así? Claro, fui a la calle de los Brujos, me saqué la suerte también con los hermanos, la hoja de coca y eso, y la verdad es que fue bien impactante porque ellos hacen toda una ceremonia como para sacarte la suerte con las hojas, con idiomas incomprensibles y todo eso. Y lo de la catedral debe ser que primero estaba esta calle de los Brujos y después la catedral, como para de alguna manera equiparar la fe cristiana con la tradición de los pueblos altos.
Pero claro, bien lo que dice la Carmencita, es impactante, que hay todo tipo de ceremonias a las cuales uno puede acceder dependiendo de tu necesidad inmediata en ese momento. Y, por ejemplo, no sé, yo más conozco el norte, el sur no lo conozco, la verdad, pero el término como de brujo, así crudamente, solo se usa como en algunos lugares. Por ejemplo, acá en Salamanca, los brujos, las brujas, la piedra manquehua, no sé cómo se llama, pero La raja pareciera de Manquehua. eso, pero pareciera que en Chiloé es como bien distinto, porque nosotros en el norte hablamos harto como de chamanes, como de hechiceras, como de curanderas, y no como el término bruja así tan crudo. Y cuando nos referimos al término como brujo o bruja, yo creo que de alguna manera hacemos una segunda lectura, o hay una lectura entre medio, que lo separamos un poco de esto que tiene que ver con el mal, ¿no es cierto? Comprendiendo que la magia debe ser blanca y negra, y ahí hay una lección, ¿no es cierto?, del que es capaz de hacer este tipo de actividades. Entonces, pero en Chiloé, por lo que tú dices, es como distinto, y se suma un poco a lo que dice la Carmencita, de que allá todavía se entiende y se relacionan diariamente con distintas cosas que suceden, que no son normales o naturales. Entonces, es como eso, como, ¿por qué allá es así? ¿Qué crees tú con lo que has leído y eso? ¿Por qué se mantiene de esa manera? ¿Me entiende la pregunta? ¿Por qué se mantiene lo de los brujos? Claro, como el Sí, término y el peso que tiene, fíjate claro, que la influencia. el peso que tiene. Acá había visto un texto donde me pareció interesante la definición de brujo. Dice, los brujos son hombres que con el apoyo de las potencias infernales pueden obrar cuanto quieren en consecuencia de un pacto hecho con el diablo. ¿Te fijas? Aquí está claramente señalado que los brujos están asociados al mal, al demonio. El hechicero, en cambio, es el individuo que pretende poseer los secretos de la hechicería. Esto es el arte mágico de hacer encantamientos rituales, conjuros, amuletos, talismanes, brebajes, ungüentos, destinados a obtener algo paranormal. Y no necesariamente esa ligación del hechicero con el mal, con la brujería. En el brujo sí está claramente señalada su vocación para el mal. Acá se mantiene porque es una... hay sectores, esta zona, y te voy a hablar de Chaitén, de la comuna de Chaitén, es una comuna muy dispersa geográficamente. Tiene muchos sectores muy aislados. Están las islas desertores, que son 6, y en donde tú te encuentras comunidades de origen huilliche, con mucha gente mayor y de tradición marinera, ¿ya? Y que han recogido toda esta herencia cultural chilota con mucha fuerza y la siguen transmitiendo. Y tú sabes que el lenguaje crea realidad. En la medida que yo predico algo sobre cualquier cosa, ese algo se hace realidad. Hace unos 2 años me encontré con una gran amiga que vive en un sector que se llama Isla Pudu, una gran amiga, ya viejita, y me contaba, oye, ¿y por qué no te había visto? No, ¿sabes qué? Tuve un problema, estaba picando leña y de repente vi que en el cerco se paró un tordo, y me miraba, y no dejaba de mirarme y cantaba. Ahí supe que ese tordo era un brujo.
y ella usó otra técnica que para espantar brujos, que es echarle, y así lo dicen, echarle chuchás. Entonces lo empecé a chuchetear, lo chucheteé hasta que se fue ese brujo, que ya había llegado a incomodarme. Me lo contaba así, con el mismo tono veraz que podría estar dándome un profesor en una cátedra en la universidad, con esa convicción, ¿me entiendes? Con esa convicción. Entonces, el brujo convertido en un animal es una realidad, existe, era un brujo. En la medida que ella lo dijo, cobró realidad, cobró verdad, se hizo verdad. ¿Podría yo discutirle a ella que está loca? Porque no está loca. No podría decirle nada. Ya sabemos bien, todos los que estamos acá, que hay cosas en la realidad que no somos capaces de descubrir o de comprender. Hay misterios que no somos capaces de descubrir, y eso lo estamos viendo todos los días. Entonces, ¿por qué yo tendría que desconfiar de lo que ella me está diciendo? Entonces, esa fuerza de ese relato se transmite de generación en generación. Ella se lo contó a sus nietos, y sus nietos ya saben que los brujos están y que pueden llegar en cualquier minuto. Ujú. Oye, sí, con respecto a eso, estaba pensando, escuchando atentamente cada una de estas historias, leyendas, y me transporté a mi infancia. Yo soy capitalina, nací y crié en Santiago, así que tuve la fortuna de nacer en una época donde en Santiago todavía quedaba algo de ruralidad, y mi niñez hasta los 8 o 9 años debe haber sido más o menos, transcurrió en ¿cómo se llama? En visitas familiares donde mi abuela, Puente Altina, nos contaba el fragor del brasero, nos contaba las historias de ¿cómo se llama? De todo, pues de brujos, de totué, y ahí conocí y me acerqué, y es como, es tan transversal la experiencia, con distintos nombres, con distintas personajes, pero sin embargo las historias confluyen en todos los lugares, y cuando es así, para mí, algo de verdad conllevan. Entonces, ha sido como transportarme nuevamente al pasillo de la casa de mi abuela, helado, oscuro, terrorífico, me daba tanto miedo porque era donde se contaban esa historia, no me levantaba ni al baño, era una cuestión que me espantaba, pero a la vez me encantaba ese calor, ese sentir de abuelita. Entonces, ha estado muy bonita la conversación. Qué bueno. Y lo otro, ver cómo en realidad la gente cree firmemente, son creencias reales que acompañan a uno hoy día. O sea, uno podría pensar que esas eran historias que me contó mi abuelita, que era cuando era muy chica. Pero hoy día la gente sigue creyente, sigue respondiendo, y esto, repito, es transversal. Hace unos 5, 6, 7 años atrás, en ¿cómo se llama? En Calera, conversábamos con el esposo de una prima de una amiga, y nos contaba que había ido a buscar liebres al cerro, y se había encontrado con un pájaro, y que el pájaro andaba andrajoso, y que le había pedido un pan, pero él andaba apurado, entonces no le llevó, y le dijo que cuando fue, que en otro momento se lo daba. Y él no se acordó y no cumplió, y esa noche salió a cazar, donde iba a cazar todos los días,
y anduvo toda la noche deambulando por el cerro porque no fue capaz de encontrar el camino, y eso él se lo atribuía al pájaro y al no haberle cumplido la promesa que él le había hecho de pasarle un pan. Entonces, es como sentir cómo siguen vivas todavía, y ojalá que jamás se pierdan, y qué rico que nosotros a través de esta conversación podamos mantener viva esa riqueza de Exactamente. nuestros pueblos.